Hoy entrevistamos a Ignacio Valero, es ingeniero de caminos, profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña y director del área técnico-comercial del CIGNE. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias, es un placer estar siempre aquí en esta casa con vosotros. Big Data, ¿qué es y cómo funciona? Bueno, estas son las preguntas que ahora están absolutamente en boga, porque claro, estamos inmersos en la vorágine de la tecnología, de las nuevas tecnologías, ¿no? Pero particularmente Big Data, por definición se entiende el análisis de cantidades de datos superiores a 10 a la 9 datos. 10 a la 9 datos ya es un número que en sí mismo nos cuesta de pensar, ¿no? Por lo tanto, nos quedamos con la palabra Big y a partir de esa, Big Data o Big Data Analytics o la analítica de grandes cantidades de datos consiste en que hay técnicas que las computadoras y la capacidad de computación actual permiten pasar de lo que hasta ahora puede haber sido pues, manejar datos en tablas físicas y leerlos y hacer análisis sobre ellos, a que eso lo haga un ordenador por nosotros y además lo haga procesando enormes cantidades de datos. Datos que proceden de fuentes que pueden ser relevantes para algunos aspectos que hasta ahora, precisamente por ese gran número de datos, pues no eran analizables, ¿no? O no había manera, digamos, física o humana o tratable de utilizar esos datos para obtener conclusiones. La capacidad de computación ha seguido a nivel, digamos, mundial un ritmo exponencial. Cada vez tenemos ordenadores con capacidades y prestaciones más y más grandes, y eso ha dado lugar a los matemáticos y a los informáticos a la elaboración de teorías que permiten hacer cálculos que normalmente nos resultarían muy sencillos cuando tenemos 3, 4 o 5 datos que analizar, sumar, pues no sé, lo que nos cuesta la cesta de la compra en un día cualquiera, pero utilizando cantidades de datos de millones o miles de millones de datos. ¿De dónde puede proceder, por poner algún ejemplo sencillo, una fuente de datos de este estilo? Pues por ejemplo, del número de neuronas que tenemos en el cerebro. Ahora mismo es posible simular la actividad eléctrica del cerebro humano, que tiene trillones de células, de neuronas, durante, por ejemplo, del orden de 5 minutos, utilizando el ordenador de prestaciones mayores del mundo, que está en Japón, y ese proceso tarda aproximadamente unos 40 minutos. Entonces fíjate que no cambiamos de escala, ya estamos tratando datos impensables en cuanto a su número, casi a la misma escala temporal en la que eso ocurre. Algunos segundos contra algunos minutos. Claro, ¿eso a qué da lugar? Bueno, pues a que podamos plantearnos preguntas sobre esta tipología de datos que o provienen de lo que es muy pequeño, como es el caso de las células, o provienen de lo que de por sí ya es muy grande, pues por ejemplo los datos de tráfico, ¿no? O los datos bancarios. ¿Qué utilidad práctica y además quizá muy en boga, ¿no? Por las cosas que oímos ahora puede tener de aplicación el Big Data? Pues por ejemplo el fraude bancario. ¿Cuál es una red importante de cajeros automáticos en España, o si se quiere en la comunidad autónoma de Cataluña, donde estamos? Pues a lo mejor la red de cajeros de CaixaBank. ¿Cuántos cajeros puede haber? Pongamos por caso 200.000. ¿Cuántas operaciones se hacen cada minuto en esos cajeros? Pongamos por caso que son 10. Bueno, pues entonces ya estamos hablando de 2 millones de datos cada minuto. Y todos esos datos quedan reflejados en algún sitio, en un ordenador grande, un contenedor que tiene o bien el propio banco o que tiene un tercero por cuenta de él. Lo interesante no está en conservar los datos o en saber que los datos están. Lo interesante es poder formular preguntas contra ellos. ¿Qué preguntas podemos formularnos, por ejemplo, en el caso del ámbito bancario? Bueno, nosotros nos gustaría mucho saber si hay tendencias en las cosas. Digo las cosas en genérico, pero en este caso, en el caso del ámbito bancario, nosotros podríamos estar interesados en saber si una determinada persona o un determinado grupo de personas, y ahí vamos ampliando más y más el ámbito de las variables, hacen unas operaciones repetitivas
Este es un ejemplo de tratamiento de miles de millones de datos con un objetivo determinado, ¿no? Pues eso es la analítica Big Data. Aplicaciones, bueno, pues las que la imaginación un poco nos marque. Agradecemos a Ignacio Valero que haya compartido con nosotros sus conocimientos en todos estos temas y te emplazamos a una nueva entrevista para continuar con este apasionante mundo de tanto del Big Data como del arte en general. Por supuesto, yo como siempre a vuestra disposición, es un placer estar aquí. Muchas gracias.